Buenos días, gracias por asistir. El día de hoy vamos a tener un tema muy interesante que es infomorbital. Está a cargo de María Isabel Maya, una de nuestros presidentes del grupo de oftalmología UPB. Es un tema que no es tan frecuente y por eso la sospecha y el manejo oportuno es muy importante. María, si quieres arrancar. Listo, muchas gracias, doctor. Bueno, buenos días. Como todos saben, mi nombre es María Isabel, soy residente de segundo año y les vengo a presentar el tema del linfoma orbitario el día de hoy. Bueno, entonces esta es la agenda que les propongo para el día de hoy. Vamos a hablar primero sobre un caso que nos llegó al hospital y por eso quise traer la revisión de tema. Pasaremos a hacer un repaso sobre la anatomía y un poquito de histología para entender los tipos de linfoma y a qué nos vamos a enfrentar. Hablaremos un poco de la clasificación, de la epidemiología, cómo se presentan estos pacientes, qué síntomas van a tener, cómo se hace el diagnóstico, el manejo y cómo es el pronóstico de estos pacientes. Vamos a empezar entonces con el caso que nos llegó al hospital. Estamos hablando de una paciente de 62 años con antecedentes de hipertensión, dislipidemia y prediabetes y nos interconsultan al servicio de oftalmología por una enfermedad infiltrativa en estudio. Cuando uno le pregunta a la paciente qué había estado sintiendo, ella refiere un cuadro de 2 meses de evolución consistente en proptosis ocular de ambos, pero más en el ojo derecho. Además de eso, asociado a otros síntomas sistémicos como astenia, adinamia, pérdida de peso y refería también un dolor lumbar muy marcado. Esta es la paciente, no sé si la recuerdan. Acá podemos ver la marcada quemosis, proptosis, edema de párpados, sobre todo del ojo derecho, ¿cierto? Al examen pues ya más detallado encontramos una tinción tanto conjuntival como corneal y ya haciendo un examen físico completo encontramos una agudeza visual sin corrección en el ojo derecho de 20/80, en el ojo izquierdo de 20/30. A los movimientos oculares, el ojo derecho estaba totalmente congelado, el izquierdo tenía limitación -2 en todos los movimientos oculares. Cuando tomamos las medidas de exoftalmometría, el ojo derecho tenía una medida de 26 y el izquierdo de 22. La distancia margen reflejo, pues acá podemos ver por la inflamación y por todo que incluso nos da negativo, -2 en el ojo derecho y en el izquierdo de +2. Doctora, una enfermedad inflamatoria de la órbita. Pues era como nuestra principal sospecha. Y pues ya les voy a contar qué pasó con el caso. Cuando hicimos el test de Ishihara, teníamos una alteración marcada en el ojo derecho, solamente nos veía 1 de 15, en el izquierdo 13 de 15, con presiones intraoculares aumentadas en ambos ojos, 32 en el ojo derecho y 22 en el izquierdo, pupila no reactiva en el derecho y reactiva en el izquierdo, y al fondo de ojo no tengo foto, pero se describen unos nervios pálidos con excavaciones de 0,6, 0,5, tortuosidad de ambos polos posteriores y en el derecho, también referían pliegues coroideos. Esta es la resonancia de órbita que se le hizo al paciente, en donde podemos ver eso. En la órbita derecha, una marcada infiltración, ¿cierto? Tanto de la grasa intra como extraconal. También estaba comprometiendo el recto lateral. Acá en esta corte no se ve muy bien, pero también tenía compromiso del canto medial, de la glándula lagrimal, y no solamente a nivel de esta órbita derecha, sino también de la izquierda, que también tenía compromiso de la grasa intraextraconal, ¿cierto? Y tenía proptosis en realidad de ambos globos oculares, mayor del derecho, obviamente. Entonces tuvimos un paciente con una sospecha de metástasis orbitaria en ambos ojos, por lo cual se quiso llevar a una biopsia de órbita derecha. Además de eso, con una hipertensión ocular secundaria, por lo que se inició manejo tópico y también oral, con una neuropatía óptica compresiva en el ojo derecho,
y con un lagoftalmos marcado en el ojo derecho, por lo que se inició manejo con ácido poliacrílico y aluronato, tobradexa y oclusión en las noches del ojo derecho. Sin embargo, 2 días después de esa valoración, vemos la notable, pues el notable empeoramiento de la paciente, donde la quemosis está mucho más marcada en ambos ojos, el edema está mucho más marcado en ambos ojos, ¿cierto? Y pues ya imposibilita como tal el cierre del globo ocular, sobre todo del ojo derecho. Incluso la agudeza visual del ojo izquierdo empeoró. Recordemos que estaba en un 20-30 y pasó a un 20-60. Y las presiones intraoculares, a pesar del manejo que venía con manejo tópico y acetazolamida, empeoró y pues tenía presiones ya de 45 y de 32. Por eso ese mismo día quisimos llevar a la paciente a cantotomía cantolisis y 2 días después se llevó a una biopsia de órbita derecha. Ahorita les cuento en qué terminó el caso de la paciente. Primero vamos a empezar a revisar un poco de la anatomía y de la histología para empezarnos a ubicar pues como en el tema. Sabemos como tal que la órbita es una pirámide cuadrilátera que va a estar conteniendo todo el contenido ocular, perdón, y que la órbita va a estar compuesta principalmente de la glándula lagrimal, de todos los músculos extraoculares, de la grasa como tal orbitaria, todos los nervios, los vasos, pero en realidad la órbita no va a estar, pues no compone como tal ni los párpados, ni el globo ocular, ni el saco lagrimal. Entonces nosotros hoy vamos a hablar del linfoma de la órbita como tal. Nos vamos a salir de la conjuntiva, del globo ocular, de los párpados, para que lo tengan en cuenta. Y me pareció muy chévere esta imagen, pues como para tener claros los espacios en la órbita. Entonces tenemos el espacio extraconal, intraconal, el espacio subperióstico, el espacio de Tenon y ya pues todos los tejidos extraoculares que rodean como tal la órbita. Otra cosa que quería repasar, yo no me acordaba, es, bueno, que es un ganglio linfático. ¿Y por qué les estoy mostrando esto? Porque los linfomas se van a clasificar según el tipo histológico y ya vamos a ver en la clasificación. Entonces, para que estemos un poquito más ubicados, les voy a mostrar esto. Entonces, recordar que un ganglio tiene una cápsula, que sería esta, también tiene una corteza, tiene una médula, ¿cierto? Y también vamos a tener folículos primarios, folículos secundarios, los centros germinales, ¿cierto? Y teniendo en cuenta esto, pasamos a la histología, lo mismo que les acabo de mostrar, pero histológicamente tenemos la cápsula, la corteza, la médula, van a estar los folículos, ¿cierto? Dentro de los folículos está el centro germinativo, está el manto, y esto, pues, ¿por qué se los estoy mostrando? Porque hasta el 19% de los linfomas van a ser de tipo folicular, es decir, vienen de estas células, ¿cierto? También va a haber linfomas de las células del manto, que sería como tal de esta zona, ¿cierto? Pero la mayoría, en cuanto al tipo histológico, va a ser del tejido linfoide asociado a la mucosa del mal, hasta en un 57%, y también va a haber linfomas difusos de células gigantes. Recordando también, pues, tenemos la célula madre sanguínea, de acá sale la célula madre mieloide y linfoide, y de acá sale la precursora, que es el linfoblasto, y va a traer las 3 células de las que vamos a hablar, y tanto en la célula precursora, que es el linfoblasto, como en el linfocito B, el linfocito T y el linfocito natural killer, se pueden presentar linfomas. Entonces podemos tener linfomas desde esta línea germinal hasta este tipo de líneas germinales. Ya así pues terminando el repaso y entrando en el tema, entonces tenemos que el linfoma es una neoplasia maligna y que este puede ser de 2 tipos, el linfoma Hodgkin y el linfoma no Hodgkin, ¿cierto? Entonces el linfoma Hodgkin solamente se va a derivar de los linfocitos B y el linfoma no Hodgkin se puede derivar tanto de los linfocitos B, los linfocitos T, los natural killer, y tener en cuenta que más del 85% de las neoplasias linfoides van a ser secundarias a los linfocitos B. Y cualquiera de estos tipos de linfomas y de cualquier tipo de célula pueden ir a afectar como tal la órbita.
Entonces, cuando uno va y mira la clasificación más actualizada salió el año pasado pues, por la Organización Mundial de la Salud, y pues a uno le muestran esto y uno quiere salir corriendo porque es demasiado, ¿cierto? Pero ya se los voy a tratar de simplificar. Entonces, a grandes rasgos tenemos otra vez los linfomas que son derivados de células B y los que son derivados de células T y natural killer, ¿cierto? Entonces acá un poco más sencillo, tenemos todos los linfomas de células B, ¿cierto? Que pueden ir desde las células precursoras, los blastos, como les mencioné, o desde las células B ya maduras. Entonces, los que más les voy a mencionar, no me voy a detener en cada una de esos ni es el objetivo de la charla, pero les voy a mencionar durante la charla el linfoma de zona marginal, el linfoma folicular, el linfoma de células del manto, el linfoma de células B grandes y el linfoma de Burkitt. Y ya hablando también de las células T, están todos estos subtipos, como les estaba mencionando, también pueden venir desde las células precursoras o ya desde las células T como tal maduras. Casi siempre las T, pues, o en algunas ocasiones las T pueden ir en conjunto con también como células natural killer, para tenerlo en cuenta. Entonces, pasando a hablar de la epidemiología, entonces tenemos que del linfoma de los anexos oculares, como les dije, vamos a hablar pues del de la órbita, pero pues cuando uno habla de todos los anexos oculares también meten conjuntiva y párpados. Entonces sabemos que el linfoma es la neoplasia maligna más frecuente de los anexos oculares, ¿cierto? Y va a ser hasta el 10% de todos los linfomas extraganglionares. Y los linfomas orbitarios son la mayoría de todos los linfomas de los anexos oculares. Hasta el 60% son linfomas orbitarios de todos los linfomas de los anexos oculares. Se sabe que la incidencia está aumentando y, por ejemplo, en este estudio podemos ver que la incidencia en pacientes mayores a 80 años es aproximadamente de 2 en 100.000. Pasando a hablar un poco de la edad y el género, generalmente, pues, y esto va a depender del tipo de linfoma, pero no nos vamos a detener en eso, se va a presentar en edades avanzadas, pacientes mayores a 50 años. En esos pacientes es en quienes debemos sospechar pues, este tipo de patologías. El linfoma B se presenta hasta en un 73% en edades avanzadas y el linfoma de células T hasta en un 38%. Y el linfoma de zona marginal hasta en un 85%. También hay otros linfomas que se dan en pacientes un poco más jóvenes, ¿cierto? Como el linfoma de Burkitt. Y en cuanto al género, en realidad no hay mucha diferencia. Se sabe que tiene un ligero predominio por el sexo masculino hasta en un 52% versus un 48%. Pero en realidad pues va a ser muy uniforme. Hay unos que tienen predominio por mujeres y otros por hombres. Otra cosa que les quiero mencionar es que la mayoría de los linfomas orbitarios son unilaterales. Sin embargo, hasta en un 20% pueden presentarse de forma bilateral. Listo. Y hablando también de este artículo, que fue un artículo que incluyó 2.211 pacientes, en donde pues miraron todas las características de los pacientes con linfoma orbitario. Ellos encontraron que hasta el 97% de los linfomas eran de células B y solamente el 3% eran de células T y comprometían mucho el párpado. Y esto es lo que reportan en ese mismo artículo, sabiendo que las más comunes entonces son las de células B. El de células B más común, hasta en un 59%, es el linfoma de zona marginal extraganglionar, seguido del difuso de células grandes y del linfoma folicular. En cuanto a la patogénesis, en realidad está poco entendida, pero les voy a dar como algunas cosas que encontré en la literatura. Desde la parte genética, para cada uno de los linfomas se describe como tal unas asociaciones genéticas y cosas que se han encontrado, pero como sabemos que el más común es este, les traigo que está asociado con algunas trisomías, dentro de ellas la trisomía del 18, el síndrome de Edwards, y también se han encontrado algunas lesiones, mutaciones y translocaciones específicas que están relacionadas pues con, pues, con los linfomas orbitarios.
Otra cosa que encontré en cuanto a la patogénesis es que las enfermedades autoinmunes aumentan mucho el riesgo de linfoma de no-Hodgkin, ¿cierto? Entonces, tener alguna de estas patologías autoinmunes nos va a aumentar el riesgo de presentar un linfoma no-Hodgkin y también referían que cuando afectaba tracto gastrointestinal y piel, no van a afectar tanto pues los linfomas de células B, sino los linfomas de células T. Otra cosa a mencionar es que, como sabemos desde medicina general, los pacientes con VIH, pues en ellos el linfoma más común, en ellos el cáncer más común es el linfoma, ¿cierto? Y en ellos los más comunes son el linfoma difuso de células B y el linfoma de Burkitt, pero como siempre sabemos en VIH va a depender del estado de inmunosupresión del paciente, cómo está la carga viral, cómo están los CD4, si tiene coinfección con Epstein-Barr y también si está o no recibiendo la terapia TARP. Y otra cosa, pues, en cuanto a la patogénesis, es la estimulación antigénica crónica. ¿Cómo así? Se ha visto que los pacientes que tienen infecciones, ya sea por Helicobacter pylori a nivel gastrointestinal, por Borrelia a nivel de piel o de Clamidia psittaci a nivel ocular, tienen mayor riesgo de desarrollar linfoma por esa estimulación antigénica que tienen crónica. Y no solamente estos microorganismos, sino también el virus de la hepatitis C, el virus del herpes y el del Epstein-Barr. Y eso va a ser importante porque vamos a ver que incluso se han propuesto manejos para el linfoma con antibióticos precisamente por esta asociación que tienen con estos antígenos. Ya pasando hablar un poco de la clínica, cómo se nos van a presentar estos pacientes. Entonces, lo más común es que nos llegue un paciente con una proptosis, ¿cierto? Como les mencioné, la mayoría van a ser de forma unilateral y deberíamos pues mandarles una imagen, pero no solamente nos van a llegar con proptosis, sino que nos pueden llegar simplemente con una masa palpable, con irritación ocular, con tosis, cambios de la agudeza visual, limitación de los músculos extraoculares. El dolor es muy raro, en general se describe que los linfomas orbitarios van a tener una presentación indolora, edema palpebral, diplopia, quemosis, y depende del compromiso sistémico, pueden estar asociados o no a síntomas B. Entonces, también tener cuidado si un paciente nos va a referir los síntomas B como fiebre, sudoración nocturna, pérdida de peso, que se puede presentar hasta en el 21% de los casos. Entonces, en general, vamos a tener una masa anterior unilateral de progresión lenta e indolora. Y también va a depender mucho de la ubicación. Entonces, por lo general, van a ser anteriores y superiores, ¿cierto? Esa es como la ubicación del linfoma orbitario pues, más común, aunque pueden ubicarse en cualquier otro lado a nivel orbital. La duración de los síntomas y cómo se va a comportar va a depender del grado, ¿cierto? Y eso, ¿quién nos lo va a decir? Como tal, el patólogo, ¿cierto? Dependiendo de cómo esté la histopatología. Entonces, generalmente, si son de bajo grado, pues van a tener una duración mucho más larga, ¿cierto? De meses. En cambio, si son de alto grado, pues porque su crecimiento es mucho más rápido, van a tener una duración un poco más corta. Incluso me llamó la atención que, por ejemplo, el linfoma de Burkitt tiene una duplicación celular hasta en 24 horas. Entonces, es un linfoma de crecimiento muy, muy rápido. Y lo otro a tener en cuenta es que después, ya les voy a contar cómo se hace el enfoque de estos pacientes, pero después de haber estudiado toda la parte sistémica, nosotros podemos tener linfomas orbitarios primarios y confinados como tal a la órbita, en donde son pacientes sin antecedentes de linfoma y hacemos todos los estudios de extensión y no encontramos ningún otro foco, o secundarios que ya tienen un antecedente o en los exámenes de extensión pues ya vamos a encontrar como tal alguna lesión, ¿cierto? La mayoría de los B se van a presentar de forma primaria, ¿cierto? Pues de los B y de los C se van a presentar de forma primaria. Por ejemplo, acá tenemos, les quise traer este ejemplo, una paciente de 85 años con un linfoma difuso de células B grandes, en donde podemos ver en la TAC, pues, en la órbita esta masa,
¿cierto? Que va a estar entre el globo ocular y la pared orbitaria, y pues fue un linfoma secundario como tal. Y luego de la radiación, como se disminuye marcadamente la masa que veíamos de este lado, ya pues se disminuye considerablemente. Y lo otro es que estos linfomas orbitarios también se van a diseminar, dependiendo de si es de células B, muchos se van a diseminar a conjuntiva, a párpado, senos paranasales y sistema nervioso central, y si son de células C, senos paranasales a nivel del sistema nervioso central, nariz, que también va a encontrar por ahí una diseminación muy, hacia otros lugares, y los párpados. Entonces, ya hablando de todas estas cosas, ¿cómo diagnosticamos a este paciente o cómo se hace el enfoque? Entonces, como siempre, debemos hacer un examen oftalmológico que sea completo, ¿cierto? Idealmente realizar una imagen, ya vamos a ver TAC, resonancia, cuál mandar. Se debe realizar una biopsia para definir el subtipo histológico y saber a qué nos estamos enfrentando y saber el tratamiento. Y también se deben hacer unos exámenes de extensión. Entonces, en cuanto al examen físico, sabemos que tenemos que siempre tomar una agudeza visual, sin corrección, con corrección, el pinhole, eh, siempre la visión de colores, porque puede haber una compresión como tal del nervio óptico, y mirar pues como toda esa parte. El examen externo, mirar cómo está la proptosis del paciente, podemos tomarlo con exoftalmometría para tener como tal la medida de cómo va el paciente en cuanto a la proptosis, cómo están los movimientos de los músculos extraoculares, cómo está el Hirschberg, cómo está el balance, los párpados, las pupilas, ¿cierto? Podemos palpar incluso las masas. En una de las literaturas encontré que generalmente se va a encontrar como una masa orbitaria anterior que es lisa, que es móvil, que es firme al tacto y que no va a tener como tal sensibilidad a la palpación. También a la biomicroscopía, mirar qué compromisos tiene. Mirar cómo está la superficie. Por ejemplo, en esta paciente que les traje, la superficie estaba súper alterada, tenía una quimosis muy importante, tinción tanto conjuntival como corneal. Y al fondo de ojo, qué tan afectado está el nervio óptico, la vasculatura, si hay o no pliegues, buscar todas esas cosas. Además, pues nosotros también somos médicos generales y pues en caso de que estemos con un linfoma primario y tengamos que hacer los exámenes de extensión, también referían de pronto preguntarle al paciente si se ha encontrado ganglios o nosotros mismos podemos palparlos, o también buscar de manera orofaringea si hay o no extensión. En cuanto a qué imagen mandar, sabemos que está la TAC, la resonancia. Como siempre hemos visto, la TAC tiene una mejor visualización como tal del tejido óseo, ¿cierto? Y los tejidos blandos van a ser mejores vistos pues como por la resonancia. Para las imágenes nosotros pues las pedimos para muchas cosas, para mirar el tamaño, para mirar la ubicación, la infiltración que está generando como tal la lesión, la forma, los bordes, cómo son las características, si es homogéneo o heterogéneo, si realza o no al contraste. Entonces, por ejemplo, acá les traigo una paciente, ¿cierto? En donde vemos que hay un marcado desplazamiento del globo ocular derecho, y acá podemos ver en la TAC esta lesión, ¿cierto? En la órbita derecha, que está como envolviendo el globo ocular, pero los bordes son como tal. Sí, sí, pues siempre se mira, pues como si uno estuviera viendo los pies del paciente. Sí, tiene toda la razón, doctora. Pues lo saqué del libro así tal cual, qué pena. Y entonces les estaba comentando que ellos definían, pues, ¿cómo les digo esto? Como que definir por las características imagenológicas es un poquito difícil, ¿cierto? Pero sí referían en los libros que el linfoma orbitario casi siempre va a ser una masa lisa que empuja los tejidos sin infiltrarlos, aunque en realidad en otras literaturas también encontré pues la infiltración que se puede encontrar, y que se amolda como tal a los tejidos orbitarios, y la infiltración de ósea de los linfomas orbitarios es rara. Bueno,
La biopsia como tal, en realidad con eso definimos todo, como les estaba contando, pues el manejo, el pronóstico del paciente, ya sabemos a qué nos estamos enfrentando y podemos descartar otros diagnósticos diferenciales que podamos estar teniendo en cuenta. Entonces, la biopsia se puede hacer abierta o por aguja fina y nos va a definir tanto la morfología como la inmunohistoquímica. Entonces, la inmunohistoquímica es importante porque les ponen anticuerpos y nos define el subtipo como tal del linfoma al que nos estamos enfrentando. Por ejemplo, acá pues no nos vamos a detener en esto, pero hay algunos anticuerpos que nos definen si es un linfoma B o un linfoma T, y hay muchos otros anticuerpos que nos definen la subclasificación tan grande que les mostré pues al principio. ¿Cierto? Entonces ya en el reporte de la histopatología nos llegaría a nosotros como, mira, es un linfoma de este subtipo, tiene afectación más que todo de este tipo de células y en la subclasificación sería este tipo de linfoma. Entonces, en cuanto a los abordajes quirúrgicos que podemos realizar para hacer la biopsia como tal de órbita, entonces va a depender mucho de qué, de la ubicación de la lesión. Entonces, si nosotros tenemos una lesión, ¿cierto? O una masa que está anterior al ecuador, podemos hacer una orbitotomía anterior. Si está posterior y lateral al nervio óptico, se puede hacer una orbitotomía lateral. Si está posterior y medial al nervio óptico, podemos hacer una orbitotomía medial anterior profunda, pero si está en los tercios posteriores de la órbita, donde está el canal óptico, el quiasma, pues ya eso se lo dejamos como tal a neurocirugía, ¿cierto? Ahí ya se puede hacer una orbitotomía transcraneal. Y estos son algunos de los abordajes que podemos hacer de manera anterior para llegar pues a todas estas zonas. Y además de eso, nosotros, si nos llega un primario y no, el paciente no tiene antecedente como tal de un linfoma sistémico, nosotros deberíamos mandar los exámenes de extensión. Entonces, ¿en qué consisten? Exámenes de sangre como un hemograma, función hepática y renal, extendido de sangre periférico, las imágenes mínimamente un TAC de tórax y abdomen y una biopsia de médula ósea para definir posteriormente el estadiaje del paciente. Entonces, aquí, por ejemplo, les traigo como ejemplos de cómo se diagnostica. Nos llega un paciente acá como con una lesión conjuntival y también tiene una alteración de los movimientos extraoculares. Si vemos que en la mirada hacia arriba y hacia la derecha, este globo ocular tiene una limitación con respecto a este. Y cuando vamos a ver, pues es una paciente que pena no les dije, de 66 años, con un linfoma de células B de la zona marginal extraganglionar. Y cuando vamos a ver como tal la imagen, podemos ver esta lesión que está infiltrando tanto tejido intraconal como extraconal, ¿cierto? Y a la histopatología podemos ver que hay mucha infiltración de células linfoides, y esas células linfoides pues no son como tan de características definidas, sino que tienen unos núcleos que son de tamaño diferente, que van desde pequeños a medianos, y cuando le hacen la inmunistoquímica, estos son unos anticuerpos para las células B y estos para las células T, vemos la marcada diferencia, y pues este linfoma claramente se clasificó como uno de células B. Y acá tenemos otro paciente en donde no se presentó con proptosis como en la mayoría de casos que les he mostrado, sino con enoftalmos del ojo izquierdo, ¿cierto? Pues acá podemos ver en las imágenes cómo hay esta afectación por esta masa a nivel intraconal, y también no solamente a nivel orbitario, sino que ya se está extendiendo, por ejemplo, a los senos etmoidales, ¿cierto? En el corte coronal también podemos ver la masa, cómo afecta, y en la resonancia también el compromiso medial que tiene. Este paciente fue llevado a biopsia y también encontramos una infiltración por células linfoides muy marcadas, y son linfocitos pues, que son raros, que tienen características histológicas, por decirlo así, no tan buenas. Entonces, ya con todos estos exámenes que les hicimos a los pacientes, los exámenes de extensión, podemos hacer el estadiaje de los pacientes. Esta clasificación de Ann Arbor nos clasifica como tal los linfomas
¿cierto? En etapa 1, cuando son enfermedades como tal localizadas, ¿cierto? En una sola región como tal. Ya el 2 es cuando tiene más de 2 regiones de ganglios linfáticos en el mismo lado del diafragma. El 3 es cuando tiene mayor o igual a 2 regiones de ganglios linfáticos por encima y por debajo del diafragma. Y ya pues el 4 es cuando tiene una enfermedad como tal extendida, hay varios órganos afectados y pues ya tiene metástasis pues como tal en todo el cuerpo. Y a este estadiaje de Ann Arbor uno le puede poner, agregar al lado del estadio E si tiene extensión extraganglionar, A si es asintomático o B si tiene síntomas B. Sin embargo, esta tabla, pues, o este estadiaje de Ann Arbor es un poquito como criticado porque no es tan, pues, critican que no es tan, no nos ayuda tanto con el pronóstico. Este es el que todos conocemos del TNM, ¿cierto? Que nos habla del tamaño de la lesión, de si tiene o no ganglios afectados y si tiene o no metástasis. Y según eso vamos a clasificar pues el estadio de los pacientes y lo tenemos que tener en cuenta para el manejo de los mismos. Diagnósticos diferenciales, en realidad hay muchos, todo se puede parecer a esto. Incluso no buscando en la literatura, pues encontré muchos reportes de casos de muchas patologías que ya les voy a mencionar que terminaron siendo un linfoma orbitario y pues empezaron siendo otro diagnóstico. Entonces la orbitopatía tiroidea, la celulitis orbitaria, incluso panuveitis y escleritis. También pacientes con dacrocicitis, con adenomas de glándulas lagrimales, con miastenia gravis o con meningiomas del nervio óptico. Y en realidad hay muchas otras enfermedades que podemos confundir con linfomas orbitarios. Lo importante es hacer un enfoque pues como muy dirigido para llegar al diagnóstico. Y por ejemplo acá, en una de las literaturas mencionaban que el tumor benigno mixto de glándula lagrimal se puede parecer, que sería esta paciente, se puede parecer mucho a este paciente que es un linfoma orbitario, y encontré una tablita que nos diferenciaba un poco estas dos patologías, aunque es difícil. Entonces, la progresión del linfoma es de semanas a meses, mientras que el tumor mixto benigno es de meses a años, ¿cierto? Si tiene antecedente de linfoma, pues es mucho más fácil hacer el diagnóstico, pues de pronto de un linfoma orbitario, pero este pues no va a tener ningún antecedente. Son pacientes un poco más, pues con edades más avanzadas en el linfoma, pero en el tumor de mixto benigno son pacientes de mediana edad, ¿cierto? Acá en el linfoma casi no se crea pues como tosis, en cambio en este sí, ¿cierto? Acá, como les dije, generalmente va a ser una lesión o una masa anterior palpable y puede, aunque es raro, ser bilateral. En cambio, esta generalmente es más posterior y más unilateral, ¿cierto? A la palpación va a ser pues una palpación suave en el linfoma y es más anterior, en cambio en el tumor mixto benigno es más firme, es más como grande, es más convexa y a veces no se puede palpar. Y en los cambios perioculares vamos a ver que puede haber, pues, o sea, como más extensión de las lesiones linfoides. Por ejemplo, recordemos que a nivel conjuntival, si nosotros vemos una lesión, no se las trae acá, pero asalmonada, tenemos que pensar en una extensión a conjuntiva, pues un compromiso conjuntival por un linfoma, ¿cierto? Y acá normalmente solamente está uno de los lóbulos de la glándula lacrimal afectados. Entonces, esto es como alguna diferenciación entre estas dos entidades. ¿Y esto por qué lo traje? Es porque a estos pacientes generalmente uno no les va a mandar una biopsia, ¿cierto? Pues, o sea, idealmente no, porque son tumores benignos. En cambio, a estos sí es como mandatorio, aunque por estas características es un poco difícil diferenciarlos. Pasando a hablar un poco del manejo de estos pacientes, entonces, recordar que el manejo siempre debe ser multidisciplinario. Nosotros no manejamos toda la parte pues de quimio, de radio, ¿cierto? Entonces, ayudarnos de oncología y de las subespecialidades que necesitemos.
Tenemos varias opciones terapéuticas desde la observación. También están descritos los antibióticos, la cirugía, la radioterapia, la quimioterapia, los esteroides, los anticuerpos monoclonales y el trasplante de células madre. Entonces, en realidad, la observación no se recomienda por el alto riesgo de progresión que pueden tener estos pacientes con linfoma orbitario, pero solamente si el paciente no está interesado, pues podemos observarlo. Los antibióticos también están descritos por lo que les dije de, pues cuando los pacientes están constantemente en contacto con Clamidia Zitachi o con el Helicobacter pylori, se ha descrito el uso de doxiciclina, pero en realidad últimamente los estudios no lo recomiendan, antes lo recomendaban más. Ya. La cirugía es otra de las opciones, pero nunca sola, siempre en combinación con la quimio y la radioterapia, para reducir el tamaño de la lesión. La técnica quirúrgica va a depender mucho de la localización, de la extensión de la lesión, del tipo de lesión, y pues tenemos varios abordajes que podemos utilizar. Por ejemplo, acá tenemos un paciente con una marcada proptosis del ojo derecho y acá podemos ver la lesión acá que está afectando tanto tejidos intra como extraconales, ¿cierto? Y se hizo un abordaje en este paciente hemicraneal, ¿cierto? Se abrió hemicoronal, perdón, y se llegó pues por acá al borde superior y ya a la parte lateral, donde podemos, pues donde acá se hizo la biopsia y luego se reconstruyó con una placa de titanio pues la pared lateral del paciente. Acá tenemos otro paciente que tenía afectación, era una masa superior como hacia temporal, y se hizo una incisión a través de una incisión de bléfaro y ya se pudo biopsiar el paciente. Otra de las opciones, y yo creo que de las más importantes, es la radioterapia, ¿cierto? Va a disminuir el tamaño antes de la cirugía, y la radioterapia es más que todo para esos linfomas orbitarios que son de bajo grado y que son localizados, ¿cierto? Estos son los grades que recomiendan ponerle a los pacientes. Sin embargo, cada vez, como les voy a mostrar ahorita, se está tendiendo a bajar más las dosis de radiación para evitar los efectos adversos. Entonces sabemos que la radioterapia puede tener efectos adversos en piel, puede dar catarata, ojo seco, degeneración macular, retinopatía úlcera corneal. Y la radioterapia también, pues en realidad es en combinación con la quimioterapia y con la inmunoterapia. Como les venía mencionando, cada vez más se está tratando de bajar las dosis de radioterapia y se ha visto que es igualmente muy bueno pues para el control de los linfomas orbitarios. Acá podemos ver un paciente en el que se realizó este protocolo de dosis más bajas de radioterapia y cómo tuvo un excelente resultado luego de sus dosis de radioterapia. Y las quimio, en realidad hay muchos esquemas, pero el que más se usa es este. Esto no lo mandamos nosotros, lo manda pues oncología como tal. Y la quimio es más para esos linfomas orbitarios que son diseminados, que son de alto grado, ¿cierto? Para controlar como tal un poquito pues del linfoma sistémico. Y los esteroides siempre en conjunto con la quimioterapia, pero no solamente por el efecto antiinflamatorio, sino que se ha visto que los esteroides también tienen un efecto anticancerígeno directo, y por eso también se ponen en estos pacientes. Los anticuerpos monoclonales, pues y la inmunoterapia, se ha descrito más que todo el rituximab. ¿Por qué? Porque los linfocitos, sobre todo pues para linfomas B, porque los linfocitos B tienen el receptor CD20 y como sabemos que el rituximab es anti-CD20, pues este va, se pega a los linfocitos B, ¿cierto? Y lo que hace es que hay un agotamiento de las células B, tanto normales como anormales, las agota y ya luego va a haber como una regeneración de esas células B y empieza pues a haber una proliferación de células B pues como ya más normal, ¿cierto? Siempre pues asociado a la quimioterapia, y se ha visto que el rituximab aumenta supervivencia en estos pacientes. También se está hablando del trasplante de células madre. Generalmente primero a los pacientes se les tiene que hacer como tal una quimioterapia para pues tratar de arrasar como con todas las células que más se pueda, y luego se les inyecta como tal el trasplante de células que van a ir
posteriormente a ubicarse, creo que voy más adelantado que el video, se les hace el trasplante, ¿cierto? Y estas van a ir a ubicarse a la médula, o sea, de donde van a empezar a salir como tal las células ya pues sin alteraciones morfológicas. Y en cuanto al pronóstico, sabemos que esto va a depender de dos cosas, del subtipo histológico y el estadiaje que tengamos del paciente. Entonces los que son de bajo grado pues van a tener obviamente mejor pronóstico y los de alto peor pronóstico. Se ha visto que cuando estamos frente a pacientes con linfoma orbitario primario, hasta en un 4% de los pacientes van a desarrollar enfermedad sistémica más o menos a 5 años posteriores, ¿cierto? Y lo que mejor pronóstico ha demostrado en cuanto a manejo es la radioterapia. O sea, la quimio sí sirve, la cirugía sí sirve, pero también yo creo que hay un sesgo es porque nosotros utilizamos ya la quimio y la cirugía en estadios mucho más avanzados. En cambio, la radioterapia es en pacientes más con linfomas más localizados. Acá este estudio pues se los traigo porque la tasa de control local con radioterapia es incluso hasta el 95%, es muy buena, ¿cierto? Y la tasa de supervivencia a 5 años es hasta el 93 y a 10 años del 84. En realidad, pues, linfomas orbitarios, o sea, la cosa es, también tenemos el compromiso sistémico, pero si nosotros nos llega un primario orbitario, pues en realidad el pronóstico, por decirlo así, no es tan malo. Entonces, a manera de conclusión, tenemos que nos llega un paciente, ¿cierto? Nos llega un paciente consultando por proptosis, alteración de los músculos extraculares y todas las otras cosas que les mencioné. Y pues también tenemos que preguntar si tiene uno síntomas B. Tenemos que hacerle un examen físico completo, también hacerle alguna imagen y según eso pues mirar qué tipo de lesión, a qué tipo de lesión nos estamos enfrentando. Además de eso, hacer todos los exámenes de extensión, la biopsia, los exámenes de sangre y TAC de tórax y abdomen, ¿cierto? Y pasar a hacer una biopsia de la lesión orbitaria. Cuando ya tengamos todos estos resultados de los estudios, según el estadiaje y según la diseminación que tenga el paciente, pues si está muy localizado, podemos ir a hacerle al paciente, pues en ayuda con oncología, la radioterapia, y si el paciente está muy diseminado, ya pues tenemos opciones de quimio y de cirugía, entre otras opciones terapéuticas, como les mencioné ahora. Entonces, ahora pues les quería contar qué pasó con la paciente. La paciente se llevó a hacer una biopsia, como les mencioné, ¿cierto? Y ese fue el resultado. Un linfoma B de alto grado de fenotipo centrogerminal Burkitt-like, ¿cierto? Y yo no sé si ustedes se acuerdan cuando les dije que el linfoma de Burkitt tenía una duplicación celular hasta en 24 horas y vimos el empeoramiento tan marcado que tuvo la paciente en 2 días, que pues nos tocó ir a hacer cantotomía, cantolisis. Entonces, pues tiene como correlación con lo que uno encuentra en la literatura. Sin embargo, también encontraron un compromiso secundario en el sistema nervioso central, por lo que se decidió en conjunto con oncología hacer un manejo pues, de quimioterapia con el esquema que les dije que era el más común en estos pacientes. Y ya pues como conclusiones, sabemos que la mayoría de los linfomas orbitarios son B, ¿cierto? Y se van a presentar en edades avanzadas. La patogénesis es poco entendida, se nos van a presentar pacientes con proptosis, generalmente unilateral. El pronóstico va a depender del subtipo histológico y del estadiaje, y el manejo es multidisciplinario. La radio para los localizados, la quimio para los diseminados, y también hay otras opciones de manejo. Muchas gracias. Esto era lo que les traía el día de hoy. María, excelente revisión, concienzuda y muy práctica de todo lo que es el abordaje de esta enfermedad que es más frecuente de lo que uno piensa. Y sobre todo la aproximación diagnóstica y terapéutica. Faltó decir, mostrar la imagen de cómo hiciste el procedimiento de la cantotomía y cantolisis. Nos toca hacerle un quirófano anexo y se puede hacer afortunadamente para salvar ese ojito. Excelente revisión, María. Muchas gracias, doctor. ¿Quieres pasar a la doctora? Pues no sé. Doctora, ¿qué le quiere decir a los que están conectados? No, que un paciente con linfoma o con diagnóstico de alto maligno tiene que tener seguimiento porque así uno cree que está en remisión, el paciente debe tener seguimiento porque puede resultar. Sí. No está, no es que lo tuve de olla.
grado segundo. La doctora Lida quiere decir algo. Muchas gracias.